Muchas gracias, José Alipio, muchas gracias, Círculo Vitoriano, muchas gracias, Ciudad de Vitoria, y muchas gracias a ustedes por asistir. Efectivamente, el país que se nos plantea hoy es bastante, como hemos dicho, oscuro en la lejanía, en la cultura y en la historia, por lo menos reciente. Pero bueno, vamos a intentar iluminar un poco esas sombras para descubrir la maravilla que hay detrás de esa mala fama. He estructurado esta presentación atendiendo a diversos puntos que iremos viendo poco a poco y sobre todo en dos partes. La primera sección de esta presentación, que ocupará la primera conferencia, la segunda ocupará la segunda. La primera se hablará sobre todo de la historia del país, se hablará de los tiempos antiguos que vivió Afganistán, pues como se ha mencionado Alejandro Magno, incluso antes de Alejandro Magno, qué pasó después de que este gran hombre muriera. Y vamos a intentar entrar en Afganistán, de facto, y vamos a visitar las dos primeras ciudades. Cuando acabe la segunda ciudad, que será la ciudad de Balj, la antigua Bactra, haremos un pequeño descanso, imagino, y comenzaremos después la segunda parte de la conferencia, en la cual abordaremos las ciudades más importantes del país y cuál es la vida allí, cómo he vivido yo en Afganistán y cuál ha sido mi experiencia entre los talibanes y los no talibanes también. Hay gente que obviamente no pertenece al movimiento talibán allí. Bien, son dos imágenes de la noche en la que yo entré en Afganistán, el año pasado, la primera vez que yo visité este país. Es una historia bastante larga, pero se la voy a resumir en breves minutos. Yo tenía la idea de cruzar desde Uzbekistán a través del paso fronterizo de Hayratán a la ciudad de Mazar-e-Sharif, que está en el norte de Afganistán. Y no fue una idea loca, sino que yo tenía ya la visa preparada, tenía mi visa puesta en Madrid, en mi pasaporte, y solamente tenía que cruzar la frontera y entrar en Afganistán. Sin embargo, los uzbecos, no los talibanes, yo en ningún momento tuve contacto con los talibanes en ese momento, los uzbecos no me dejaron salir del país por esa vía, porque me decían, bueno, ¿y tú para qué quieres ir a Afganistán? Bueno, pues por la cultura, por la historia, ya. ¿Y tú sabes qué situación hay en Afganistán? Sí, lo sé perfectamente. Bueno, les estuve contando. Bueno, ¿y tú conoces a alguien en Afganistán? No, no conozco a nadie que viva dentro de Afganistán. Conozco a afganos fuera. Bueno, ¿y qué hay en Afganistán? A ver, dime. Todos son los militares armados en la frontera. Bueno, pues están las ruinas de los budas de Bamiyan, está la mezquita azul de Mazar-e-Sharif, está la frontera con el Oxus. Bueno, le dije una serie de cosas de las que el policía o el militar que había allí no tenía ni idea. Me dijo, mira, yo no quiero saber nada de Afganistán, no quiero saber nada de los afganos y no quiero tener ni el más mínimo contacto. Y te puedes ir yendo porque por aquí no vas a cruzar. Si quieres, la única opción que tienes, eso eran ya las 2 de la tarde, estuve 2 horas en ese puesto fronterizo. Además, me obligaron a entrar a las dependencias fronterizas, a quitarme la ropa para ver si no tenía ningún explosivo adherido al cuerpo o llevaba algún tipo de sustancia ilegal o de arma, y me despidieron afuera. Entonces me dijeron, la única opción que tienes, si tienes tantas ganas de entrar en Afganistán, es coger un taxi en este punto, que es la frontera con Uzbekistán, recorrer todo el sur del país vecino, que es Tayikistán, y cruzar por el puesto fronterizo, que está más cerca de este, que es el puesto fronterizo de Sherjan Bandar Gulbahar, se llama así. Bueno, dije, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir con la aventura. Así que me monté en ese taxi, me llevó hasta la frontera de Tayikistán, allí me bajé, me estamparon el pasaporte, crucé a Tayikistán y emprendí un viaje inesperado y, por supuesto, no planificado, de 6 horas por el sur de Tayikistán, bordeando el río Oxus, el actual Amu Daria, hasta que llegué en medio de la noche a la frontera afgana en el puesto fronterizo de Gulbahar, Sherjan Bandar. La frontera en ese punto y en casi todos los puntos del norte de Afganistán es una frontera natural, o sea, no es una línea hecha por un imperio que ha ocupado Afganistán, sino que es el propio río Oxus, el que cruzó Alejandro con sus hombres, por ejemplo, a los 27 años, el río que actualmente se llama Amu Daria. Y para que ustedes se hagan una idea, yo siempre pongo este ejemplo, yo que soy de Córdoba, el Guadalquivir, que es uno de los ríos, bueno, pues más importantes de España, es entre 8 y 10 veces más estrecho que el río Oxus. O sea, estamos hablando de un mar en movimiento que, además, cuando yo lo fui a cruzar, era una noche de luna llena, era el 20 de julio, la noche en que nació Alejandro, además, la noche en que el hombre puso por primera vez el pie en la luna. Pues era una noche de luna llena, como les comento, y lo único que se veía en una zona sin iluminar, porque es una zona de nadie, no es ni de los tayikos ni es de los afganos, era el brillo de esa inmensa luna llena iluminando las ondas del río Oxus, unas ondas que cuando yo me asomé me parecieron olas, y no exagero, eran extensiones tremendas, asustaban, y al fondo de ese puente tremendo que se llama el Puente de la Amistad, construido por los americanos, por cierto, 7 farolas, y más allá no se puede apreciar, pero se veía
la bandera blanca de los talibanes ondeando a la luz de la luna. Iba absolutamente solo, eso no lo he dicho, pero yo siempre viajo solo y bueno, pues aquí iba idénticamente en soledad. Cuando yo crucé y llegué a la frontera, bueno, pues me encontré 4 talibanes con 4 AK-47, 4 Kalashnikovs, las AK-47 típicas rusas, y cuando estaba a unos 20 metros de la frontera, que la frontera, yo siempre lo digo, es una puerta que podría ser la de un gallinero, o sea, es una puerta es una verja, quiero decir, no hay ningún tipo de seguridad. Me detuve a unos 20 metros, aún en la oscuridad, no habiendo llegado a la zona de farolas, y les saludé en árabe. Ellos hablan persa, pero entienden algo de árabe. Y les dije, Bismillah, assalamu alaikum, en medio de la oscuridad, y significa, en nombre de Dios, la paz sea con vosotros. En ese momento se acercaron, me pidieron el pasaporte, me dijeron que quién era, que de dónde venía, que, bueno, pues una persona vestida de occidental, con una cruz, allí con una maleta en medio de la oscuridad. Me dijeron que entrara al puesto fronterizo, llamaron incluso a un comandante para ver si yo podía pasar. Me abrieron todas las maletas, me registraron y encontraron en cierto momento algo que yo siempre llevo en mis viajes y que está aquí, algo que es un libro. Y es un evangelio en versión francesa y versión árabe. Tiene la mitad francés y la mitad árabe. Entonces, claro, l'Evangile, los talibanes todavía francés no saben, pero al Injil, que es el nombre en árabe, sí lo saben. Y cuando abrieron la mochila verde oliva y vieron este evangelio, dijeron, ¿un Injil? ¿Un evangelio? Bueno, y se pusieron 4 o 5 talibanes, un grupo que estaba allí armado, pues todos con sus barbas largas, con sus pelos, sus cabelleras largas, brillantes, negras, a la luz de la luna. Se pusieron a leer la Biblia allí con unas luces pobres que había allí, con unas linternas, sin prisa, durante unos minutos, y dijeron, bien, mira, yo no sé si esto es legal entrarlo a Afganistán, vamos a llamar a otro comandante. Vino el comandante, ojeó la Biblia rápidamente y dijo, bueno, aquí no hay nada ilegal, no hay nada, ninguna nota, no hay, quiero decir, sustancias ilegales tampoco, así que puedes pasarlo. Y así fue como entré en Afganistán la primera vez. Vamos a situar el país geográficamente, porque nunca está de más. Es una de las naciones situada en Asia Central, ya muy cerca de la India, porque lo único que la separa del subcontinente es Pakistán, cerca también del río Indo, como hemos dicho, en frontera con el río Oxus, con todo lo que hay al norte de este país, y también marcado por el Hindu Kush, por el macizo montañoso del Hindu Kush. Bien, la primera parte de esta primera conferencia va a versar sobre las tribus o sobre las realidades étnicas que hay en este país. Si algo caracteriza a Afganistán es el crisol inacabable de culturas, de etnias y de razas que existen dentro de sus fronteras. La primera, por mayoría, son los pastunes. Es la etnia a la que pertenece la mayoría de los talibanes. Vemos que tiene unos rasgos claramente distintivos. Bueno, aquel de allí no es pastún, es español, pero está vestido como un pastún, porque sabemos que incluso la vestimenta es característica. Lo que ustedes ven aquí no es un turbante, es un lungi, se llama lungi, y además es típico de la ciudad, puede ser de Bakhtia, de la provincia de Bakhtia o de la provincia de Kandahar, puede ser de los dos sitios. Esto es un chaleco basquet y esto es un shalwar kameez, la ropa es una vestimenta típica pastún, y los ojos pintados con shorma, que es un polvo natural que se hace en Afganistán, con la bandera de los talibanes, allí detrás, además. Y bueno, pues los rasgos que tienen son muy característicos, son unos ojos oscuros, son una nariz larga, aguileña, el pelo largo, ondulado, y las mujeres son verdaderamente hermosas, pero por desgracia lo que uno ve de las mujeres pastunes actualmente es esto, que podrían ser pastunes o podría ser cualquier cosa. Van con el burka, cubiertas integralmente solamente con la rejilla. En general, todas las mujeres de todas las etnias, pero especialmente las pastunes, porque esta tribu se rige por un código ancestral de más de 2000 años llamado el Pastún Walí. Es el que legisla el honor, la convivencia con las mujeres, la acogida a los extranjeros, la acogida a los peregrinos. Es decir, lo que legisla la vida de un pastún en condiciones es el Pastún Walí, y es el que determina pues que las mujeres hay que cuidarlas mucho, como ellos dicen. Dicen, las mujeres son como un pájaro hermoso que debe permanecer en una jaula para que no se escape, dicen ellos. Bueno, y se pintan los ojos, como ustedes ven, con shorma, con esa especie de tinte natural. Algo muy característico de los afganos es la belleza de sus ojos, del color. Muchos los tienen de un tono verdoso ambarino, incluso amarillento. Y bueno, pues ustedes ven que esa persona, que soy yo, con los ojos pintados con shorma, que es como yo iba en el día a día en Afganistán, y no es porque a mí me apeteciera disfrazarme, sino porque la vida en Afganistán pasa obligatoriamente por vestirse como un afgano, si usted no quiere que le miren como a un marciano.
El siguiente grupo étnico es el grupo de los tayikos, es un 25% de la población, este es un cuarto de Afganistán, tiene una representación muy importante y bueno, tayikos se llaman porque originalmente provienen del país de Tayikistán o de la tierra de Tayikistán, emigraron por circunstancias históricas y pasaron al sur del río Oxus, como yo hice aquella noche, pero bueno, en oleadas migratorias, no en un solo día, y son gente también de unos rasgos bastante característicos. Tienen el rostro más afilado, los rasgos más finos, la nariz también aguileña como hemos visto en los pastunes, y yo he de decir que personalmente, esto ya es una opinión, las mujeres tayicas me parecen de las más hermosas de Afganistán, por sus rasgos, caras redondeadas, ojos muchas veces azules, verdes y pelo curiosamente rubio. El vestido típico de las tayicas incluye este diseño del pelo, este peinado en dos trenzas largas a ambos lados de los hombros, y el hombre que está en el centro es Ahmad Shah Massoud, no sé si a alguien le sonará, es el león del Panjshir, es un mujahidín que luchó fieramente contra los soviéticos cuando invadieron su país y que se valió este sobrenombre, el león del Panjshir, porque en el valle en el que nació, en concreto nació en la ciudad de Bazarak, pero en el valle del Panjshir, logró que durante toda la invasión soviética se tuviera a raya a los rusos y bueno, también tuvo un papel bastante importante en las posteriores guerras, como veremos a continuación. Quédense ustedes con ese nombre, Ahmad Shah Massoud. Aquí tenemos también dos etnias, podemos decir por lo menos en la vestimenta. Ustedes me ven a mí vestido como estuve podemos decir, en el segundo tercio de mi viaje, como un pastún, con el lungi negro kandahario, con el lungi de Paktia, como ustedes quieran, con, bueno, pues la barba abundante, como debe ser en Afganistán, y los ojos pintados con sorma, y con mi shalwar kameez, la camisa larga hasta las rodillas, con un pantalón muy ancho, y el chaleco basket. Por lo tanto, sería algo así como un pastún, es la vestimenta de un pastún. Y a mi lado ven ustedes la vestimenta típica del tayiko, tradicional. Es decir, eso es absolutamente absolutamente claro cuando uno ve el sombrero de esa persona. Es un sombrero pakol. Últimos estudios recientes, han visto que puede ser una herencia griega de los hombres de Alejandro que al llegar a aquellas tierras dejaron entre los afganos. Se cree que es un sombrero típico de las montañas del norte de Grecia, quizá de las montañas de Macedonia, que bueno, pues quedó como una herencia entre los afganos. Y bueno, otros estudios dicen que fue al revés, que cuando Alejandro llegó allí descubrió esa especie de sombrero, sus hombres lo descubrieron, vieron que era bastante cálido en invierno, vieron que era bastante fresco también en verano, sorprendentemente, a pesar de lana, y lo tomó para sus hombres. Bueno, en cualquier caso, es un signo del sincretismo cultural entre dos pueblos muy diferentes. El tercer grupo, por desgracia muy acosado, podemos decir, en términos históricos, y muy maltratado, es el de los hazaras. En persa, la palabra hazara, o hazar, mejor dicho, significa 1000, el número, 1000. Dicen los afganos que ese nombre les viene de las 1000 mujeres, o de los 1000 hijos, según la historia, que tuvo Genghis Khan. Porque, como ustedes ven, los rasgos de los hazaras son de las tribus mongolas, que invadieron Afganistán en cierto momento de la historia. Por lo tanto, han recibido el odio más absoluto por parte de las otras tribus, sobre todo de los pastunes, primero por ser descendientes de los invasores mongoles, y segundo porque pertenecen a una división del Islam, que es el Islam chií. Por lo tanto, como ustedes pueden imaginar, los episodios de violencia contra las gentes hazaras han sido numerosos a lo largo de la historia reciente. Incluso en 1998 hubo una matanza terrible en Mazar-e-Sharif, en el norte, selectiva, en contra de estos chiíes, hazaras. Y bueno, pues son en general gente muy afable al trato, bastante más abierta que las otras tribus y también, por supuesto, pobladores de Afganistán. Hay una tribu bastante curiosa, bueno, tribu, entiéndame ustedes, una etnia, un grupo social en Afganistán, que son los nuristaníes. También se llaman, a veces se les menciona en las fuentes islámicas sobre todo, como los habitantes del Kafiristán. Kafir, a lo mejor a alguno le suena esa palabra, significa infiel, en árabe el kafir, el que reniega del Islam, se sobreentiende. Por lo tanto, la tierra de Kafiristán, que es el otro nombre que recibe Nuristán, es la tierra de los kafir, de los infieles. Es decir, fue el último reducto de Afganistán en el que la gente aún era politeísta, aún no creía en el Islam, hasta fechas históricas bastante recientes. Recibieron posteriormente el nombre de Nuristán porque Nur significa luz, es decir, aquellos kafir, aquellos infieles habían sido iluminados con la luz, valga la redundancia, del Islam y pasaron a ser nuristaníes.
¿vale? Siempre desde la perspectiva islámica. Y son bastante característicos porque, como ustedes ven, tienen el pelo absolutamente rubio, como si fuera gente nórdica, tienen los ojos claros, todos ellos, y ellos dicen de sí mismos, muy a gala y muy a orgullo, que son los hijos y los descendientes de los soldados de Alejandro, que, bueno, se acantonaron en algunas zonas de Afganistán y dieron lugar a lo que ellos son hoy en día. Lo real es que son descendientes de los pueblos arios indoeuropeos que pasaron por allí en cierto momento también de la historia. Hay otro grupo étnico también bastante curioso, que son los uzbekos, de igual manera que los tayikos cruzaron el Oxus hacia el sur y se asentaron en Afganistán, a pesar de ser de Tayikistán. Los uzbekos de Uzbekistán cruzaron de igual manera el Oxus en otro punto y habitaron en Afganistán. Algo de lo más curioso que yo quiero mencionarles, es un grupo muy pequeño, 10% apenas. Algo muy curioso es que entre los uzbecos, por lo menos tradicionales, hoy está todo globalizado, pero por lo menos desde un punto de vista tradicional, se considera que es algo de gran belleza, sobre todo en las mujeres, que tengan una sola ceja. Entonces, la que no... Quiero decir, a la mujer que Dios no le ha otorgado el don de tener una sola ceja, pues se la pinta. Se traza con carbón o con la sorma que hemos visto antes o con cualquier elemento una sola ceja y eso le hace más atractiva delante de los hombres. Y además, esa mujer de allí, de los dientes de oro, no es que tenga ningún problema, no ha tenido que reemplazarlos por piezas de oro, sino que es también algo que da prestigio, que da belleza. Es un indicador de poder y de riqueza, como vemos. Y muchos se arrancan los dientes naturales, sanos, y se ponen prótesis de oro. Hay muchas más tribus, yo no voy a entrar en cada una porque solamente dentro de los pastunes, la primera tribu que hemos visto, hay 60 subetnias, por lo tanto esto sería inacabable. Vamos a acabar la parte de las etnias con estos tres grupos, los turcomanos, los baluchis y los aimak. Los turcomanos vienen de lo que hoy es Turkmenistán, ese país que está más al norte, y son herederos pues de aquellos jinetes escitas centroasiáticos que nacían, vivían y morían sobre un caballo. Los baluchis provienen de una zona que es fronteriza, mejor dicho, entre Irán y Pakistán, muy al sur, cerca del estrecho de Hormuz, y que por esos movimientos migratorios acabaron en lo que hoy en día es Afganistán. Y los aimak, de igual manera, son gentes de origen mongol que en aquellas migraciones acabaron también en lo que hoy consideramos tierra afgana. Antes de entrar en la historia propiamente dicha, quiero decir y quiero remarcar, mejor dicho, que Afganistán es un país profundamente bello y uno de los puntos más hermosos es su gastronomía. La gastronomía afgana es de las más ricas y de las más sabrosas que yo he visto y que yo he conocido en mi vida. Es una gastronomía muy carnívora, o sea, usan mucho la carne, sobre todo de cordero, una carne de una calidad excelente, de esas ovejas, de esas cabras que pastan en los pastos, valga la redundancia, eternamente verdes, de las orillas del Oxus y de las zonas del centro de Afganistán. Podemos simplemente señalar aquí dos platos típicos, el kabuli pulao, que es una combinación de arroz con frutos secos, con pasas, con verduras ralladas, el kebab kubide, que es el kebab auténtico, lo que nosotros conocemos aquí por kebab es shawarma, es una comida árabe, no tiene nada que ver, y el de arriba, que es el mantu o manti, que son una especie de empanadillas crudas, o bueno, también se pueden hacer fritas, pero la típica es lo que ustedes ven allí, crudas, rellenas de carne y de multitud de especias. Hay muchos otros platos, por ejemplo, aquel típico de Herat, de una ciudad que está al noroeste dentro de Afganistán y que está hecho con garbanzos, con patatas, con carne de ternera, delicioso. El kurut, que es básicamente leche fermentada, salada y desecada al sol, por lo tanto puede conservarse sin frío y sin ningún sistema artificial, simplemente en bolsas, que es duro, tremendamente salado, pero bueno, cuando uno se está muriendo de sed o de hambre en las colinas y en las lomas del Hindu Kush, pues cualquier bocado vale. También esto es bastante curioso dentro de Afganistán, es el helado afgano, se llama shir yagh, que en persa significa leche helada, shir es leche y curiosamente también león significa, y yacht también significa hielo. Bien, empezamos con la historia propiamente dicha. Hemos dicho que tiene muchas caras hermosas Afganistán, otras menos, actualmente por lo menos, pero yo creo que una es la gastronomía y otra es la historia tan profundamente rica y tan profundamente decisiva que tiene este país. Alejandro Magno, como decíamos en la conferencia de Irak, el hombre considerado por algunos estudios históricos y por algunas revistas que versan sobre este tema, considerado el hombre más
importante, el que ha sido más decisivo en la historia o en el rumbo que ha seguido la historia de la humanidad, cruzó el Oxus, aquel río que yo crucé también en aquella noche, a la edad de 27 años, en el año 329 a.C., comenzando su campaña bactriana. Alejandro conquistó lo que se conocía de mundo en ese momento en aproximadamente unos 10 años, 10, 11, 12 años, y en Afganistán estuvo una buena parte de esos 10 años. Y solamente consiguió alcanzar el triunfo, podemos decir, o la conquista, se dice que es el único hombre que consiguió conquistar Afganistán, porque se casó con una mujer afgana, bueno, una mujer bactriana de la zona de influencia de Bactria, que era el nombre antiguo de Afganistán, Roxana, la pequeña estrella que se decía que era la mujer más hermosa de toda Asia. Pero no solo Alejandro, muchas otras potencias, imperios entre comillas yo los he llamado, porque bueno, muchos no son imperios, pero fuerzas poderosas del mundo, ejércitos fuertes que han entrado en Afganistán, han salido derrotados. El primero, en época moderna por lo menos, fue el Imperio Británico, que libró 3 guerras contra los afganos, es decir, contra pastores sin armas que vivían, como hemos dicho, en las laderas del Hindu Kush y que de día cultivaban melones y que de noche salían a matar ingleses. Tuvieron 3 guerras. Las 2 primeras fueron por hacer que Reino Unido tuviera cierta influencia en la zona, ya que, bueno, pues ustedes conocen el Gran Juego, aquel tira y afloja que hubo entre los rusos y los británicos por ver quién se hacía con Asia Central, y dentro de ese gran juego se enmarca estas 2 primeras guerras. Bueno, de la primera, para que ustedes vean lo que pasó más o menos en estas guerras, de la primera guerra anglo-afgana solamente sobrevivió un inglés, que es este hombre que está aquí retratado, y los demás fueron absolutamente exterminados. Sin embargo, como decimos, hubo 3 guerras, y en la última, en 1919, fue en la que definitivamente Afganistán se liberó del yugo inglés y proclamó su independencia. Pero también, como ha comentado antes José Alipio, la Unión Soviética, el Imperio Comunista Ruso, podemos llamarlo así, si me permiten la expresión, entró en 1979 en Afganistán y entró por el paso fronterizo que a mí me denegaron. Entraron ahí la abandonaron también por el paso fronterizo de Jairatán, por ese puente de la amistad. Ustedes ven los tanques, en este caso, abandonando Afganistán. Y se dice que los soviéticos, que los rusos, tuvieron su Vietnam en Afganistán. Es algo muy común, algo muy recurrente que siempre se escucha. Es decir, tuvieron su fracaso absoluto entre las montañas del Hindu Kush y los valles del Oxus. Porque, desde luego, lo que descubrieron es que esas tribus, esos pastores, esos agricultores sin armas, es verdad que apoyados por Estados Unidos, es verdad que apoyados por potencias extranjeras, pero se dieron cuenta de que conocían el terreno mucho mejor que ellos, de que eran mucho más resistentes y que luchaban también en muchos casos en nombre de Dios. Por lo tanto, aunque murieran muchos de sus hombres, ellos seguían empeñados en liberar su país y eran prácticamente imposibles de derrotar. Ustedes ven aquí un ejemplo en la ciudad de Logar, en Afganistán, muy cerca de Kabul, de una pieza de artillería antiaérea. Yo no sé si ustedes recuerdan Rambo 3, cuando está en Afganistán, pero esas máquinas que usa para derribar los helicópteros soviéticos son estas. Hoy en día, la artillería soviética antiaérea sigue en los campos afganos. Nadie se ha preocupado por desmontarla, por llevársela, por reutilizarla. Sigue oxidándose en medio de los campos, por otra parte, de escasas lluvias, por ejemplo, del Hogar, en medio de estas pequeñas colinas que dominan la ciudad. Bueno, y esto es un ejemplo, pero ustedes se pueden encontrar piezas tan impresionantes como esta. Un tanque soviético que lleva enterrándose, ven ustedes por efecto de los vientos, de la sedimentación, desde que los soviéticos abandonaron Afganistán. Es decir, lleva 40 años, en este caso en la ciudadela de Ghazni, otra ciudad que está también cerca del Hogar, pues oxidándose y deteriorándose en un punto pues bastante estratégico, desde el cual, como ustedes pueden ver, se ve la ciudad de Ghazni entera. No solamente en Ghazni, no solamente en Logar, por donde yo iba avanzando en ese recorrido en una forma de media luna, este año en concreto, hace apenas mes y medio, yo me iba encontrando restos soviéticos por todos sitios. A veces eran chatarra oxidada, a veces eran tanques, a veces eran coches de patrulla, coches acorazados, absolutamente descuartizados, como en este caso en la ciudadela de lo que un día fue Alejandría Proftasia, que hoy en día se llama Farah y está en el oeste de Afganistán, relativamente cerca de la frontera con Irán. Ustedes pueden ver pues, esos vehículos acorazados, como decíamos, mutilados, restos de tanques también dentro de la ciudadela. Está dentro del perímetro de la ciudadela de Alejandría Proftasia.
Y sin embargo, yo creo que hay otro lado, como hemos dicho, menos hermoso de este país, de Afganistán, y es la situación actual de las mujeres en concreto, por ejemplo, de las personas que, bueno, pues no profesan la fe musulmana. Sin embargo, eso no siempre fue así. Yo les he traído aquí dos imágenes de cómo vivían y cómo vestían las mujeres de Afganistán en los años 80. Durante la invasión soviética y en los años inmediatamente posteriores, surgió, a pesar de todos los pesares y a pesar de, bueno, pues de la invasión y del estado de guerra que se vivía dentro del país, surgió un movimiento feminista bastante curioso dentro de las fronteras afganas y un momento de resurgimiento, podemos decir, de los derechos de la mujer. Un momento en el que las afganas, que como hemos dicho son bastante hermosas, pues podían pasear en falda y podían pasear en camisa sin más, sin tener la obligación, al menos en Kabul, sin tener la obligación de vestir un burka ni ningún tipo de vestimenta islámica, además siguiendo la moda del momento, de los años 80. Sin embargo, hemos dicho también que los soviéticos en cierto momento se cansaron de ver asesinados a sus hombres en aquellas tierras inhóspitas, en aquellos pedregales de Afganistán, y decidieron retirarse. Como vimos en la conferencia de Irak también, cuando a dos personas o a dos facciones solamente les une el odio por una tercera facción, las coaliciones que surgen de ese odio son bastante débiles. Y cuando el odiado es eliminado o se va, pues solamente queda odiarnos entre nosotros. Y eso, bueno, pues tiene muchos ejemplos en la historia, y este es uno de ellos. Cuando los soviéticos se marcharon de Afganistán, los pastores esos que hemos mencionado, que luchaban por la noche, que por la noche se marchaban al frente a matar rusos y que de día pues eran simples agricultores, comerciantes, gente afable y que, como decíamos, pues en cualquier momento podían cambiar el azadón por los misiles Stinger, tierra-aire para derribar un helicóptero, tomaron el control del país. Esos guerrilleros se llamaban mujahidines. Significa en árabe el que hace la yihad, el mujahid, el que lucha por Dios y por la religión islámica, básicamente. Había muchísimos, quiero decir, cada uno tenía una facción, cada uno tenía unos hombres, eran grupos paramilitares, pero yo he traído aquí tres de los más importantes. Tenemos a Jalaluddin Haqqani, tenemos a, ya lo conocen ustedes, Ahmad Shah Massoud, y tenemos a Hekmatyar, Gulbuddin Hekmatyar. Este hombre, Haqqani, fue el fundador, él y su familia y su gente, de la red Haqqani, una de las redes terroristas más asesinas de la historia de Afganistán. Este hombre, de igual manera, fue apodado el carnicero de Kabul, porque desde Kuhet Televisión, que es una de las montañas que dominan Kabul, siguen dominando Kabul, obviamente, que se llama así porque su nombre significa la montaña de la televisión, donde están todas las antenas de telecomunicaciones y demás, pues desde esas montañas que dominan Kabul, como decimos, se dedicó día y noche a disparar a civiles y a lanzar, podemos decir, ofensivas contra las zonas que controlaban otros mujahidines y contra civiles. O sea, vamos, una absoluta barbarie y una carnicería lo que le ha hecho ganarse este apodo. Y el del centro, como hemos dicho, Ahmad Shah Massoud, fue tildado por los medios o llamado el mujahidín apuesto, el mujahidín bueno, porque bueno, comparado con los otros, pues además era un hombre que abogaba bastante por los derechos de la mujer, por un Afganistán plural en el que todas las etnias tuvieran una representación y tuvieran una capacidad de decisión y una capacidad de construcción del país. Era un hombre bastante afable, era un hombre con políticas cercanas a Occidente, no odiaba a Estados Unidos, no odiaba a Europa, simplemente quería hacer progresar su propio país. Y bueno, pues como todos los hombres que intentan enfrentarse a la historia, sea ese rumbo bueno o malo, pues murió asesinado por dos terroristas que hicieron pasarse por periodistas de Al Jazeera. Bueno, vamos a hacerle, señor Mujahideen, vamos a hacerle una entrevista, y cuando se sentó, en este caso, en la silla, preparado para hacer la entrevista o para responder a las preguntas, la cámara que traían los supuestos periodistas explotó y mató, en este caso, al Mujahideen apuesto, como lo llamaban los medios, el león del Panjshir. Y de esta manera, pues perdió Afganistán su último resquicio, podemos decir, el último bastión de esperanza en un Afganistán plural, en una patria en la que las mujeres tuvieran ciertos derechos y en el que, bueno, pues Estados Unidos y Occidente no fueran el enemigo público número uno. Estas imágenes tienen mala calidad porque son de los años finales de los